Una suave brisa otoñal acariciaba las calles adoquinadas de Sevilla. Raúl y Clara estaban sentados en una terraza disfrutando del primer café de la mañana. La conversación fluía ligera, entre risas y comentarios sobre las calles que empezaban a llenarse de vida. Raúl parecía tranquilo, como si esa mañana fuera una pausa merecida en su rutina. Clara, con su sonrisa encantadora, hablaba animadamente sobre los planes para su próximo viaje juntos. Raúl la escuchaba, aunque una inquietud sutil empezaba a formarse en su interior. En el interior del café, el ambiente era cálido y acogedor, impregnado del aroma del café recién hecho. Una camarera atendía con movimientos precisos, como si hubiera memorizado cada rincón del local. Su cabello castaño recogido en un moño y su rostro sereno no llamaban especialmente la atención de los clientes. Pero para Raúl, al verla a través del ventanal, el tiempo pareció detenerse. Era Teresa. Su exesposa, la mujer con la que compartió 5 años de matrimonio y que había dejado atrás tras un divorcio marcado por discusiones, frustraciones y decisiones difíciles. Raúl no había vuelto a saber de ella desde que firmaron los papeles. Pero ahora, verla aquí, con el vientre visiblemente abultado por un embarazo avanzado, le golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estás bien?, preguntó Clara, notando cómo su expresión cambiaba. Raúl tardó en responder, con la mirada fija en la mujer detrás del mostrador. Finalmente, caraspeó. Sí, todo bien. Solo, me distraje. Clara siguió hablando, pero Raúl ya no escuchaba. Su mente estaba sumida en un torbellino de emociones, sorpresa, confusión y algo que no quería admitir, pero que era claramente nostalgia. ¿Qué hacía Teresa aquí? ¿Por qué trabajaba en este lugar, tan lejos de todo lo que había conocido de ella? Y lo más impactante, ¿estaba esperando un hijo? Finalmente, incapaz de contenerse, Raúl se levantó con un movimiento decidido y se dirigió hacia el interior del café. Teresa no lo vio al principio, ocupada sirviendo una mesa. Pero cuando levantó la mirada y lo vio parado frente a la barra, sus ojos se encontraron, y en su expresión se dibujó un destello de sorpresa que rápidamente se transformó en frialdad. Raúl, dijo ella, con voz firme pero sin calidez. Teresa, murmuró él, su tono era una mezcla de nerviosismo e incredulidad. Ella no dijo nada más, solo lo observó con una mirada que parecía querer mantenerlo a raya. Sin embargo, para Raúl, había demasiadas preguntas acumuladas como para dar marcha atrás. ¿Qué haces aquí?, preguntó finalmente, tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro estaba lleno de incertidumbre. Trabajo, respondió Teresa, volviendo su atención a las tazas que estaba limpiando. Raúl no pudo evitar bajar la mirada hacia su vientre. La pregunta que ardía en su mente salió de sus labios antes de que pudiera contenerla. ¿Estás embarazada? Teresa dejó la taza en la barra con un leve golpe. Sus ojos se encontraron de nuevo, esta vez con un destello de indignación. Eso no te incumbe, Raúl, dijo, cortante. Él abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. La distancia emocional que Teresa había puesto entre ellos era un muro difícil de superar. Mientras ella se alejaba para atender otra mesa, Raúl se quedó allí, sintiéndose como un extraño en una vida que alguna vez le perteneció. Regresó a la terraza, donde Clara lo esperaba con una ceja levantada. ¿Todo bien? Sí, solo fui por un poco de agua, respondió él, evitando su mirada. Esa noche, de vuelta en su casa, Raúl no podía dejar de pensar en Teresa. Su mente se llenó de recuerdos, los buenos momentos que compartieron al principio, los sueños que construyeron juntos y cómo todo se desmoronó cuando él puso su carrera por encima de su relación. Ahora, verla nuevamente, embarazada y trabajando en un café, lo hacía preguntarse si realmente había cerrado esa puerta en su vida. Mientras Clara dormía a su lado, Raúl miraba el techo, incapaz de encontrar descanso. Sabía que este encuentro no era una coincidencia. Había algo no resuelto entre ellos, algo que debía enfrentar, aunque no tenía idea de por dónde empezar. Al día siguiente, Raúl no podía concentrarse en su trabajo. El encuentro con Teresa rondaba su mente como una espina imposible de ignorar. Por más que tratara de sumergirse en reuniones y contratos, las preguntas seguían acumulándose. ¿Por qué no sabía nada de ella en todos estos años? ¿Quién era el padre del bebé? Y, sobre todo, ¿por qué se sentía tan inquieto, casi culpable? Durante el almuerzo,
Mientras Clara hablaba sobre su día en la oficina, Raúl se encontró respondiendo con monosílabos, apenas presente en la conversación. Ella, con su característica perspicacia, lo notó de inmediato. «Raúl, ¿qué te pasa?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia él. «Nada, estoy bien. Solo estoy cansado», mintió. Clara lo observó por un momento, con una mezcla de preocupación y sospecha, pero no insistió. Sin embargo, Raúl sabía que estaba lejos de estar bien. Esa tarde, después de terminar sus compromisos laborales, tomó una decisión impulsiva, volvió al café donde había visto a Teresa. Quería respuestas, necesitaba entender lo que estaba pasando. Cuando entró al local, el ambiente estaba más tranquilo que el día anterior. Teresa estaba detrás de la barra, secando vasos con movimientos mecánicos. Al verlo, sus manos se detuvieron por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. «¿Otra vez tú?», dijo con un tono seco, pero sin levantar la voz. Raúl se acercó, sin preocuparse por los pocos clientes dispersos en las mesas. «Necesito hablar contigo, Teresa. Por favor». Ella suspiró, visiblemente incómoda. «Estoy trabajando, Raúl. Si necesitas algo, pide un café». «No he venido por café», dijo él, casi en un susurro. Sus ojos buscaron los de ella, intentando romper la barrera de frialdad. Teresa lo miró fijamente durante unos segundos, luego dejó el vaso que tenía en la mano y asintió con la cabeza hacia la puerta. 5 minutos. Afuera. Raúl esperó en la acera, donde el ruido de la calle creaba un extraño contraste con el silencio tenso entre ellos. Teresa salió poco después, cruzándose los brazos sobre el vientre como un gesto instintivo de protección. «¿Qué quieres, Raúl?», preguntó directamente. «Quiero entender qué está pasando. ¿Estás bien? ¿Por qué trabajas aquí? ¿Y ese bebé?». Dudó, sintiendo que estaba pisando un terreno peligroso. Teresa soltó una risa amarga. «¿Ahora te interesa cómo estoy? ¿Después de todos estos años? ¿Después de cómo terminamos?». Raúl se encogió ligeramente ante la dureza de sus palabras, pero no retrocedió. «Sé que hice cosas mal, Teresa. Pero esto no se trata de nosotros. Quiero saber si estás bien, si necesitas algo». Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y furia contenida. «Estoy bien, Raúl. No necesito tu compasión ni tus preguntas. Mi vida ya no tiene nada que ver contigo. No puedo simplemente ignorar esto», dijo él, señalando su vientre. «Si hay algo que debas saber». Teresa lo interrumpió con una voz cargada de indignación. «No tienes ningún derecho a venir aquí y exigir respuestas. Tú elegiste tu camino, y yo tuve que reconstruir mi vida con lo que me quedaba. Este bebé no es asunto tuyo». El silencio que siguió fue abrumador. Raúl sintió que cada palabra de Teresa era un golpe directo a su conciencia. «Lo siento», dijo finalmente, con una sinceridad que sorprendió a ambos. Teresa lo miró por un momento, como si evaluara si sus palabras eran genuinas. Finalmente, negó con la cabeza y volvió al interior del café, dejando a Raúl solo en la acera, con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras estaba en casa, el remordimiento se apoderó de él. Recordó cómo su obsesión por el éxito profesional había puesto fin a su matrimonio. Los largos días en la oficina, las excusas, las promesas incumplidas. Y, al final, la decisión de Teresa de pedir el divorcio, algo que él nunca tuvo el valor de evitar. Pero ahora había algo más en juego. Algo que despertaba en él un sentido de responsabilidad que no sabía que aún tenía. Miró la foto de su escritorio, donde aparecía con Clara, sonriendo en su última escapada de fin de semana. Su relación actual era estable, tranquila, todo lo que alguna vez deseó. Y, sin embargo, esa estabilidad parecía tambalearse con la sombra de Teresa en su vida. Raúl sabía que no podía dejar las cosas así. Aunque Teresa lo había rechazado, algo en su interior le decía que esta historia estaba lejos de terminar. Pasaron algunos días desde el último encuentro con Teresa, pero Raúl no podía sacarla de su mente. Cada palabra suya resonaba en sus pensamientos como un eco persistente. El rostro de Teresa, endurecido por el orgullo y el dolor, seguía persiguiéndolo, y la imagen de su vientre redondeado lo llenaba de interrogantes. Una tarde, mientras Clara organizaba una cena con amigos en su apartamento, Raúl, distraído, salió al balcón con la excusa de tomar aire fresco. Clara lo observó de reojo,
cada vez más preocupada por su distancia emocional. Sin embargo, no quería enfrentarlo delante de los demás. Raúl miraba la ciudad desde la altura, pero su mente estaba en otro lugar. Finalmente, tomó una decisión impulsiva. Sin avisar, se dirigió nuevamente al café, esperando encontrar a Teresa. El café estaba casi vacío cuando llegó. Teresa estaba detrás de la barra, organizando los últimos pedidos antes del cierre. Al verlo entrar, frunció el ceño, claramente irritada. «Raúl, ¿qué haces aquí otra vez?», preguntó, dejando de lado lo que estaba haciendo. «Solo quiero hablar, Teresa. Prometo no quitarte mucho tiempo». Ella suspiró, visiblemente cansada. «Está bien, pero hazlo rápido». Raúl se sentó en la barra, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «He estado pensando mucho desde nuestra última conversación», comenzó, con un tono más suave que antes. «Sé que arruiné muchas cosas entre nosotros, pero no puedo ignorar lo que vi». «¿Qué quieres de mí?», lo interrumpió Teresa, con una mezcla de impaciencia y vulnerabilidad. «Quiero saber si ese bebé, si hay alguna posibilidad de que sea mío». El silencio que siguió fue tan denso que parecía detener el tiempo. Teresa lo miró fijamente, sus ojos oscilando entre el enfado y el desconcierto. «¿Cómo puedes siquiera preguntar eso?», dijo finalmente, con una voz que temblaba de indignación. «Hace años que no formas parte de mi vida, Raúl». «Lo sé», admitió él, bajando la mirada. «Pero también sé que nunca resolvimos las cosas como debíamos. Y ahora, este embarazo, verte aquí, ha removido todo». Teresa soltó una risa amarga. «¿Ahora quieres resolverlo todo? ¿Ahora, cuando tengo una vida nueva?». Raúl no sabía qué responder. Había algo en la forma en que Teresa lo miraba que lo hacía sentirse pequeño, como si todas sus excusas fueran irrelevantes. Sin embargo, había llegado demasiado lejos como para retroceder. «Solo quiero saber la verdad, Teresa. Por favor». Ella cerró los ojos por un momento, como si buscara fuerzas. Luego, lo miró directamente. «Sí, Raúl, estoy embarazada. Pero este bebé no tiene nada que ver contigo». Las palabras cayeron sobre Raúl como una sentencia. Su cuerpo se tensó, pero intentó mantener la compostura. «Entendido», dijo finalmente, con un leve asentimiento. Se levantó de la silla y, antes de salir, añadió, «Si alguna vez necesitas algo, estaré aquí». Teresa no respondió. Solo lo observó marcharse, sus emociones ocultas tras una máscara de firmeza. Cuando Raúl regresó a casa esa noche, encontró a Clara profundamente dormida en el sofá. La cena con los amigos había terminado y la sala aún mostraba los restos de la reunión. Mientras recogía los platos vacíos, sintió una punzada de culpa. Clara era buena con él, cariñosa y comprensiva. Pero su corazón estaba dividido por una confusión que no sabía cómo resolver. A la mañana siguiente, Raúl se sentó frente a su computadora, revisando documentos de trabajo, pero su mente seguía distraída. Finalmente, se atrevió a buscar algo que había estado evitando, información sobre la vida de Teresa desde su divorcio. No tardó en encontrar su perfil en redes sociales, donde descubrió pequeños fragmentos de su nueva vida. Las publicaciones eran escasas, pero suficientes para notar que había cambiado mucho desde la última vez que la vio. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una foto reciente. Teresa estaba rodeada de un grupo de mujeres en lo que parecía ser una pequeña reunión en su casa. La imagen mostraba una mesa llena de comida casera, risas y camaradería. Pero lo que más sobresalía era el cartel en la pared detrás de ellas, que decía, «Juntas, más fuertes». Raúl no pudo evitar preguntarse si Teresa había encontrado en esas mujeres una familia que reemplazaba a la que ellos nunca lograron formar. Esa tarde, mientras intentaba concentrarse en sus tareas, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de un número desconocido, pero el contenido lo dejó helado. «Raúl, necesitamos hablar. Es importante. Teresa». El mensaje de Teresa no dejó a Raúl en paz. Durante horas, se debatió entre responder inmediatamente o dejar pasar un tiempo para no parecer desesperado. Finalmente, optó por lo primero. Escribió un breve mensaje. «Dime cuándo y dónde. Estoy dispuesto a escucharte». La respuesta llegó casi de inmediato. «En el Parque del Río, mañana a las 10 a.m». La idea de encontrarse con Teresa en un lugar neutral como un parque le pareció curiosa, pero aceptó.
Esa noche apenas pudo dormir. Una mezcla de anticipación y ansiedad lo mantuvo despierto hasta altas horas, repasando mentalmente las posibles razones por las que Teresa habría decidido contactarlo. A la mañana siguiente, Raúl llegó al parque unos minutos antes de lo acordado. El sol iluminaba suavemente el paisaje, y la brisa fresca traía consigo el aroma de los árboles. Se sentó en un banco, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el río que fluía tranquilamente. Poco después, vio a Teresa acercarse. Estaba vestida con sencillez, pero su porte seguía siendo firme, como si cada paso fuera calculado. Cuando llegó a su lado, se sentó en el extremo opuesto del banco, dejando un espacio significativo entre ellos. «Gracias por venir», comenzó ella, sin mirarlo directamente. «Tú pediste hablar». «Estoy aquí para escucharte», respondió Raúl, intentando sonar neutral. Teresa respiró hondo, como si le costara encontrar las palabras. Finalmente, rompió el silencio. «Anoche estuve pensando mucho. No quería que esta conversación sucediera, pero creo que es necesaria». Raúl la miró con atención, notando la tensión en sus hombros y la forma en que jugueteaba con las manos, un gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa. «Dime lo que sea que tengas que decir, Teresa». «Lo manejaré», dijo, intentando transmitir calma. Ella levantó la vista y sus ojos finalmente se encontraron. «Este bebé no es tuyo, Raúl. Pero eso no significa que nuestra historia haya terminado». El corazón de Raúl dio un vuelco. La confusión lo invadió. «¿Qué quieres decir con eso?». Teresa apartó la mirada, observando las hojas que caían suavemente al suelo. «Cuando nos divorciamos, pensé que estaba cerrando un capítulo para siempre. Pero en realidad, solo estaba escapando de los problemas. Creí que si empezaba de nuevo, todo lo que pasó entre nosotros desaparecería, pero no fue así». Raúl no sabía qué responder. Sus palabras lo sorprendieron, pero también lo intrigaban. «¿Entonces por qué me llamaste?». Ella suspiró profundamente antes de responder. «Porque, aunque intenté dejar todo atrás, hay cosas que no puedo enfrentar sola». Antes de que Raúl pudiera preguntar a qué se refería, Teresa continuó. «Cuando supe que estaba embarazada, me asusté. Pero no fue solo por el bebé. Hay algo más, algo que he estado evitando desde hace tiempo, y creo que, tú mereces saberlo». Raúl sintió como se le tensaba el cuerpo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué podría ser tan grave como para que Teresa, que siempre había sido fuerte e independiente, buscara su ayuda? «Dime qué es, Teresa». «Lo que sea, estoy aquí». Ella dudó por un momento, luego lo miró con una expresión que mezclaba vulnerabilidad y determinación. «Después de nuestro divorcio, me quedé completamente sola. No tenía apoyo, ni familiar ni económico. Durante un tiempo trabajé en lo que pude, pero hubo un momento en que tomé decisiones equivocadas». «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó Raúl, su tono reflejando una mezcla de preocupación y urgencia. Teresa vaciló antes de continuar. «Trabajé para una persona, un hombre que me ofreció estabilidad cuando más lo necesitaba. Pero no fue lo que parecía. Me involucré en algo que no debería, algo que me persigue hasta hoy». Raúl sintió un escalofrío. «¿Te amenazaron?», preguntó, inclinándose hacia ella. Ella asintió ligeramente. «Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que tenía que salir de ahí. Lo dejé todo atrás, pero no estoy segura de haberme librado completamente de ese mundo». Raúl se quedó en silencio, intentando procesar la información. Teresa, la mujer que siempre había conocido como fuerte e invulnerable, ahora estaba atrapada en un conflicto del que no podía escapar sola. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?», preguntó finalmente, su voz cargada de determinación. Teresa lo miró, sorprendida por su respuesta. «No sé si puedes hacer algo, Raúl. Pero tenía que decírtelo. No podía seguir guardándome esto». Raúl se levantó del banco y la miró directamente. «Teresa, no importa lo que pasó entre nosotros. Si necesitas mi ayuda, la tendrás. No voy a dejarte enfrentarlo sola». Ella lo observó por un momento, evaluando su sinceridad. Finalmente, asintió, aunque en su rostro todavía había dudas. «Gracias, Raúl. Pero no sé si esto será suficiente». Ambos se quedaron en silencio, mirando el río que seguía fluyendo inmutable, como si ignorara el torbellino de emociones que compartían en ese momento.
Raúl sabía que esta revelación no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande y complicado. Esa noche, Raúl no pudo dormir. Las palabras de Teresa resonaban en su mente como un eco interminable: no estoy segura de haberme librado completamente de ese mundo. ¿Qué clase de problemas estaba enfrentando? ¿Y cómo había llegado a ese punto? Raúl sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pero tampoco quería precipitarse sin entender toda la situación. A la mañana siguiente, mientras Clara preparaba el desayuno, notó la expresión seria de Raúl. ¿Estás bien? ¿Has estado distante estos días? Raúl, atrapado entre la verdad y el deseo de no preocuparla, mintió. Solo es el trabajo, ha sido una semana complicada. Clara no parecía convencida, pero no insistió. Sin embargo, Raúl sabía que no podría seguir ocultando lo que estaba pasando si las cosas se complicaban más. Tras despedirse de Clara, decidió buscar más información. Usando los pocos datos que Teresa le había dado, comenzó a investigar sobre las personas con las que ella había estado relacionada. No tardó en encontrar noticias de un empresario local que había sido acusado de negocios turbios, pero cuya influencia lo mantenía fuera del alcance de la ley. Raúl no podía confirmar si ese era el hombre al que Teresa se refería, pero las piezas comenzaban a encajar. Por la tarde, llamó a Teresa. Necesito verte otra vez. Hay cosas que debemos aclarar. Hubo un silencio breve antes de que ella respondiera. De acuerdo. Pero esta vez será en mi casa. A las 6. La idea de entrar en el espacio personal de Teresa llenó a Raúl de una mezcla de nerviosismo y curiosidad. No sabía qué encontraría, pero estaba decidido a no retroceder. Cuando llegó, Teresa lo recibió con una expresión cansada, pero agradecida. Su hogar era modesto, decorado con sencillez y calidez. Sin embargo, Raúl notó que todas las ventanas tenían gruesas cortinas y las cerraduras parecían reforzadas. ¿Siempre tienes todo tan asegurado?, preguntó con una leve sonrisa, intentando aliviar la tensión. Teresa no respondió de inmediato. Es mejor prevenir que lamentar, dijo finalmente, invitándolo a sentarse. Una vez que estuvieron cómodos, Teresa comenzó a hablar. Sé que tienes preguntas, Raúl. Y sé que no será fácil para ti escuchar todo esto. Pero necesito ser honesta. Raúl asintió, preparándose para lo peor. Estoy listo. Teresa bajó la mirada, jugueteando con el borde de su taza de té. El hombre para el que trabajé era alguien poderoso. Al principio, pensé que solo sería un empleo temporal, algo para mantenerme a flote. Pero poco a poco me di cuenta de que estaba entrando en un mundo peligroso. Raúl no interrumpió, permitiendo que ella continuara. No era solo un empresario. Estaba involucrado en actividades ilegales. Cuando lo supe, ya era demasiado tarde para salir. Me amenazaron, me hicieron sentir que si intentaba escapar, habría consecuencias. Raúl sintió un nudo en el estómago. ¿Y cómo lograste salir? Teresa levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de determinación y miedo. El día que descubrí que estaba embarazada, supe que tenía que hacerlo. No podía permitir que mi bebé creciera en ese ambiente. Así que un día desaparecí. Cambié de ciudad, de trabajo, de vida. Pero siempre he sentido que alguien podría encontrarme. Raúl la observó en silencio, intentando procesar todo. Finalmente, habló. ¿Has notado algo sospechoso? ¿Alguien que te siga o te vigile? Teresa negó con la cabeza. No directamente. Pero ese tipo de personas no olvidan. Y sé que podría estar en peligro si vuelvo a cruzarme en su camino. Raúl se recostó en el sofá, frotándose las sienes. Sabía que estaba entrando en un territorio complicado, pero no podía ignorar lo que Teresa le había contado. Necesitamos protegerte, Teresa. A ti y al bebé. Ella soltó una risa amarga. ¿Necesitamos? Raúl, esto no es tu responsabilidad. No tienes por qué involucrarte. Pero lo estoy haciendo, respondió él, con firmeza. No voy a dejarte enfrentar esto sola. El tono de su voz sorprendió a Teresa. Por primera vez en mucho tiempo, vio en él al hombre del que alguna vez se enamoró, decidido, protector, dispuesto a luchar por lo que le importaba. Esa noche, Raúl salió del apartamento de Teresa con una nueva determinación. Contactó a un amigo suyo, un abogado con experiencia en temas delicados, y le contó la situación de manera general,
omitiendo nombres por seguridad. El abogado le recomendó que Teresa presentara una denuncia o, al menos, que tomara medidas para protegerse legalmente. Al día siguiente, Raúl volvió a visitar a Teresa para compartir lo que había averiguado. Sin embargo, cuando llegó, algo no estaba bien. La puerta principal estaba entreabierta, y el silencio dentro del apartamento era inquietante. ¿Teresa?, llamó, entrando con cautela. No hubo respuesta. Al avanzar hacia la sala, encontró signos de una lucha, una silla volcada, papeles esparcidos por el suelo. El corazón de Raúl comenzó a latir con fuerza. ¿Teresa?, gritó, esta vez con más desesperación. De repente, escuchó un ruido proveniente de la habitación trasera. Corrió hacia allí, al abrir la puerta, encontró a Teresa sentada en el suelo, abrazándose el vientre, con el rostro lleno de lágrimas. ¿Qué pasó?, preguntó, arrodillándose junto a ella. Teresa lo miró con una expresión de pánico. Alguien estuvo aquí, Raúl. Me dejaron esto. Le mostró un papel arrugado que tenía en la mano. Al leerlo, Raúl sintió como un escalofrío recorría su espalda. Sabemos dónde estás. Esto no ha terminado. El mensaje que Teresa recibió no solo era una amenaza, era una señal de que el peligro estaba más cerca de lo que ambos imaginaban. Raúl sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Mientras ayudaba a Teresa a levantarse del suelo, su mente ya estaba maquinando los próximos pasos. No podemos quedarnos aquí, Teresa. Es demasiado peligroso. ¿A dónde iríamos?, preguntó ella, todavía temblando. No tengo a nadie más, Raúl. Raúl la miró fijamente, su determinación creciendo con cada segundo. ¿Tienes a alguien? ¿Me tienes a mí? Esa noche, Teresa y Raúl dejaron el apartamento. Condujeron en silencio hasta la casa de un amigo de Raúl, un hombre llamado Javier que vivía en las afueras de la ciudad y que había ofrecido su casa como refugio temporal. Javier, un hombre tranquilo y discreto, recibió a Teresa sin hacer preguntas. Aquí estarán seguros por ahora, dijo Javier mientras les mostraba una habitación acogedora en la parte trasera de la casa. Teresa agradeció su hospitalidad, pero su rostro seguía reflejando preocupación. No sé si esto será suficiente, murmuró. Raúl, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Esa misma noche, llamó a su abogado y le explicó la gravedad de la situación. Necesitamos protegerla legalmente, pero también necesitamos saber quién está detrás de esto. El abogado le prometió iniciar investigaciones discretas, pero advirtió que el proceso podría llevar tiempo. Mientras tanto, Raúl no podía evitar sentirse responsable por Teresa. Aunque ella insistía en que no era su problema, él sabía que había más en juego. No solo era el peligro inmediato, sino también la posibilidad de que su historia con Teresa nunca hubiera terminado realmente. Al día siguiente, mientras Teresa descansaba en la casa de Javier, Raúl decidió dar un paso más. Fue al lugar donde ella trabajaba, esperando encontrar pistas sobre quién podría estar vigilándola. Habló con algunos compañeros de Teresa, quienes le confirmaron que ella había mencionado sentirse observada en varias ocasiones, pero nadie había notado nada extraño. De regreso en la casa, Raúl encontró a Teresa sentada en el jardín, mirando al horizonte con una expresión de cansancio. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente. No lo sé, Raúl. Me siento atrapada. No quiero vivir con miedo, pero tampoco sé cómo salir de esto. Raúl la miró, sintiendo una mezcla de admiración y compasión por su fortaleza. No estás sola, Teresa. Lo resolveremos juntos. Ella lo miró, sorprendida por su tono sincero. Por un momento, el peso que llevaba sobre los hombros pareció aligerarse. Gracias, Raúl. No sé si alguna vez podré compensar todo lo que estás haciendo por mí. Raúl negó con la cabeza. No estoy aquí para que me agradezcas. Estoy aquí porque me importa. Esa noche, mientras Teresa dormía, Raúl recibió una llamada inesperada del abogado. Encontré algo, Raúl. Pero no es exactamente lo que esperábamos. El abogado le explicó que el hombre para el que Teresa trabajó en el pasado no solo estaba involucrado en actividades ilegales, sino que también tenía conexiones con personas en posiciones de poder. Esa influencia lo hacía prácticamente intocable. Sin pruebas contundentes, no podemos hacer nada contra él.
Y mientras Teresa no esté dispuesta a testificar, nuestras manos están atadas. Raúl sintió una oleada de frustración, pero también entendió la gravedad de la situación. Decidió no contarle todo a Teresa de inmediato, temiendo que eso solo aumentara su estrés. Al día siguiente, mientras Javier estaba en el mercado, Raúl y Teresa aprovecharon el momento para hablar. «Hay algo que no te he contado», dijo Raúl, sintiendo el peso de sus palabras. Teresa lo miró, claramente intrigada. «¿Qué es?» «Tu antiguo jefe tiene conexiones que lo protegen. Va a ser difícil enfrentar esto legalmente. Pero eso no significa que no podamos encontrar otra manera». Teresa suspiró, como si ya hubiera esperado algo así. Sabía que no sería fácil. Nada de esto lo ha sido. Raúl tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. «No importa lo que pase, Teresa. Vamos a encontrar una salida». Sin embargo, ninguno de los dos estaba preparado para lo que sucedería esa misma tarde. Mientras Raúl y Teresa estaban en el jardín, un ruido sordo los sobresaltó. Raúl se levantó de inmediato, buscando la fuente del sonido. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco, una ventana rota en la parte trasera de la casa. «Quédate aquí», ordenó a Teresa, quien ya estaba visiblemente alterada. Con el corazón latiendo con fuerza, Raúl entró en la casa para investigar. Encontró rastros de alguien que había forzado la entrada, pero no había señales de que se hubieran llevado algo. Sin embargo, en la mesa del comedor, había una nota escrita con grandes letras rojas. «No hay lugar donde esconderse». Cuando Raúl regresó al jardín, Teresa lo miró con ojos llenos de miedo. «¿Qué pasó? ¿Qué era ese ruido?». Raúl le mostró la nota, intentando mantener la calma. «Tenemos que irnos, Teresa. Esto ya no es seguro». Teresa asintió, incapaz de hablar. Mientras recogían sus cosas apresuradamente, Raúl se dio cuenta de que el tiempo para actuar se estaba agotando. Ya no se trataba solo de proteger a Teresa, sino de enfrentarse a un enemigo que parecía estar siempre un paso adelante. Raúl y Teresa dejaron la casa de Javier bajo la cubierta de la noche. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia mientras el auto avanzaba rápidamente por la carretera. El silencio en el vehículo era pesado, cargado de temor e incertidumbre. Teresa, sentada en el asiento del copiloto, mantenía las manos sobre su vientre, como si intentara proteger al bebé de un peligro invisible. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Raúl, con las manos firmes en el volante, respondió sin mirarla. «Conozco un lugar. Un amigo mío tiene una cabaña en las montañas, lejos de todo. Allí estaremos seguros por un tiempo». Teresa sintió débilmente, pero la duda seguía reflejada en su rostro. «¿Y después qué?». «Raúl, no podemos seguir huyendo para siempre». Raúl respiró profundamente, como si intentara absorber su propia incertidumbre. «No, no podemos. Pero antes de enfrentarnos a quien sea que esté detrás de esto, necesitamos asegurarnos de que tú y el bebé estén a salvo». Llegaron a la cabaña poco antes del amanecer. El lugar era pequeño pero acogedor, rodeado de pinos que creaban una barrera natural contra el mundo exterior. Teresa entró primero, inspeccionando cada rincón con cautela. Aunque el silencio del bosque era tranquilizador, no podía evitar sentirse vulnerable. Raúl, mientras tanto, encendió la chimenea y cerró todas las puertas y ventanas con cuidado. «Esto debería darnos algo de tiempo», dijo, aunque su voz no reflejaba la confianza que intentaba proyectar. Esa mañana, mientras Teresa descansaba en el sofá, Raúl salió al porche para hacer una llamada. Marcó el número de su abogado, esperando obtener alguna actualización que les ofreciera esperanza. «¿Alguna novedad?», preguntó en cuanto el abogado contestó. «Sí», respondió el hombre, con un tono que mezclaba urgencia y cautela. «Hemos encontrado un vínculo entre el hombre que perseguía a Teresa y un caso de corrupción en el que están implicadas figuras políticas importantes. Si logramos obtener pruebas de su conexión, podríamos usarlo para presionarlo». Raúl asintió, aunque sabía que esa información no resolvería su problema inmediato. «¿Y mientras tanto?». «Protejan a Teresa a toda costa. Este tipo de personas no se detienen fácilmente». Raúl colgó y miró hacia el bosque, donde las ramas se movían suavemente con el viento. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió abrumado por la magnitud de la situación. Sin embargo, sabía que rendirse no era una opción. Al día siguiente,
mientras Teresa preparaba algo de comida, Raúl decidió hablar con ella. «Hay algo que quiero que consideres, Teresa». «¿Qué cosa?», preguntó, mirándolo con cautela. «Podemos hacer esto juntos, pero necesito que confíes en mí y que estés dispuesta a luchar. Si realmente quieres que esto termine, tendremos que enfrentarlo directamente». Teresa lo miró en silencio, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió. «Lo haré, Raúl. Pero prométeme que si algo sale mal, protegerás a mi bebé». Raúl sintió un nudo en la garganta, pero asintió con determinación. «Lo prometo». Esa noche, Raúl recibió otra llamada del abogado. Esta vez, la información que compartió era crucial. El hombre que perseguía a Teresa había estado utilizando su red de contactos para encubrir delitos graves. Si lograban exponerlo, no solo podrían garantizar la seguridad de Teresa, sino también acabar con su influencia. «Necesitamos un testimonio, Raúl. Si Teresa está dispuesta, podemos hacer que esto funcione». Raúl sabía que era un riesgo enorme, pero también era su mejor oportunidad. Se lo explicó a Teresa, quien, después de un momento de reflexión, aceptó. «Si esto significa que mi hijo podrá vivir sin miedo, lo haré». El plan se puso en marcha al día siguiente. Con la ayuda del abogado y un contacto en la policía, organizaron una operación para reunir pruebas contra el hombre que amenazaba a Teresa. Ella dio su testimonio, compartiendo detalles de las actividades ilegales en las que él estaba involucrado. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. La amenaza constante de represalias pesaba sobre ambos. Durante semanas, vivieron en un estado de alerta, esperando el momento en que las autoridades finalmente tomaran medidas. Finalmente, una madrugada, Raúl recibió la llamada que había estado esperando. «Lo tenemos», dijo el abogado, con evidente alivio en su voz. «Han arrestado al hombre, y con las pruebas que tenemos, no podrá salir libre». Raúl colgó, sintiendo como la tensión que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Entró a la habitación donde Teresa dormía y la despertó suavemente. «Está hecho, Teresa. Ya no tienes que temer». Ella lo miró, al principio incrédula, pero pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? ¿Esto terminó?». Raúl asintió, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. «Sí, terminó». Los días siguientes estuvieron llenos de esperanza. Teresa comenzó a recuperar su vida, libre del miedo que la había perseguido durante tanto tiempo. Raúl, por su parte, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más importante que su carrera o su antigua relación con Teresa. Había encontrado una nueva razón para luchar, la posibilidad de un futuro en el que no solo pudiera protegerla, sino también formar parte de su vida. En una tarde tranquila, mientras paseaban juntos por un parque cercano, Teresa tomó la mano de Raúl. «Gracias por no rendirte conmigo, Raúl. No sé qué habría hecho sin ti». Raúl sonrió, apretando suavemente su mano. «Siempre estaré aquí para ti». Aunque el camino había sido difícil, ambos sabían que habían llegado a un lugar donde podían empezar de nuevo, juntos. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Muchas gracias.